orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos Con un cordial todos. saludo vamos a hablar hoy de dos aspectos muy interesantes, la conversión y las tentaciones, porque Cuaresma es un periodo de conversión hacia la fe en Jesucristo. Al día de hoy encontramos una serie de personas que por haber conocido acerca de Jesús y su vida han sido capaces de dejarlo todo por amor a Él, se han convertido. Personas del mundo de la música, el cine, el espectáculo, actores, cantantes, científicos, médicos, literatos, que demuestran que ante Dios y la fe somos hombres y mujeres en busca de un sentido superior de la existencia. ¿Quieres que te dé algunos nombres? Bueno, aquí tienes Al Pacino, Antonio Banderas, Mel Gibson, Sylvester Stallone, Andrea Bocelli, Bernard Nathanson, ese médico conocido como el rey del aborto, quien se convirtió en un destacado activista pro vida, renegando de su pasado y narrando el documental antiabortista llamado El Grito Silencioso. O el doctor Werner Heisenberg, físico teórico pionero de la mecánica cuántica. Francis Collins, el doctor médico director del proyecto Genoma Humano, y como resultado de sus investigaciones escribió un libro llamado El lenguaje de Dios. O Isaac Newton, Louis Pasteur, que reconciliaron la investigación científica con la fe, viéndola como un medio para descubrir que Dios fue el creador de todo lo que existe. Entre los artistas nombraré solo dos casos. Jonathan Rumi, el actor que interpreta la serie The Chosen, en español Los Elegidos, que ha sido el mayor proyecto mediático de crowdfunding de la historia. Ha sido la primera serie de televisión sobre la vida de Jesús de Nazaret, basada en los relatos narrados en los evangelios. Para interpretar este papel, el actor, que ya era católico practicante, aprendió el arameo, que era el idioma que hablaban el propio Cristo y sus discípulos. El actor ha admitido que tanto él como los que interpretaron el papel de los discípulos de Jesús han profundizado su fe cristiana y su vida de oración, y él en particular se ha acercado mucho a la espiritualidad del Padre Pío. Tenemos también el caso de Pablo García o Pablo Garna, modelo, influencer español con más de 640,000 seguidores en Instagram, quien anunció en el 2025 que dejaba la moda, que dejaba las redes sociales para ingresar al seminario y convertirse en sacerdote buscando el éxito verdadero, que es cumplir la voluntad de Dios. Así como ellos, una serie de otros personajes civiles, académicos, científicos de la vida militar han tomado decisiones parecidas, buscando un propósito más allá de la fama y de la comodidad material, alineándose con el significado cuaresmal de conversión, ayuda y renovación. Estos personajes son importantes de nombrar en Cuaresma porque este es un tiempo que invita a una transformación profunda, a lo que se llama una metanoia. No solamente un cambio de conducta exterior, sino una reorientación de la vida hacia el amor de Dios y el prójimo. La Cuaresma es mucho más que dejar de comer carne los viernes. Es un tiempo litúrgico de 40 días dedicado a la purificación, la reflexión y la conversión para la renovación espiritual, de manera de poder celebrar con toda conciencia la fiesta más importante del año, la Pascua, es decir, la resurrección de Jesús. Cuaresma significa 40 y el número 40 tiene un profundo simbolismo bíblico. Aparece 159 veces en la Biblia porque lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es increíble que 40 es el número más utilizado en la Biblia. Es el número de la fe, es el tiempo de la prueba, el tiempo necesario para acercarse a Dios, convertirse y pedir su misericordia. Representa un tiempo de espera, de prueba, purificación, juicio o preparación, en el que se espera la fidelidad de la persona a las promesas de Dios, la preparación para una misión importante y el paso del pecado a la gracia, consolidándose como un tiempo de conversión. Bueno, podemos nombrar algunas referencias al número 40 en la Biblia. Por ejemplo, el diluvio llovió
durante 40 días y 40 noches. Y eso lo encuentras en el capítulo 7 del Génesis. En el caso de Moisés, ayunó 40 días en el monte Sinaí, en el Éxodo 24. Israel vagó por el desierto durante 40 años. Lo encontramos en el capítulo 14 del libro de los Números. El maná cayó sobre los israelitas durante 40 años. El profeta Elías caminó 40 días y 40 noches para llegar al monte de Dios, que es el monte Horeb. El reinado de Saúl, David y Salomón reinaron cada uno durante 40 años. Jesús ayunó y fue tentado en el desierto durante 40 días. Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días después de su resurrección y antes de la ascensión. Desde el día de Navidad hasta la presentación de Jesús en el templo transcurren 40 días. Y por si fuera poco, el periodo de gestación de una vida humana es de alrededor de 40 semanas. La temporada de Cuaresma dura 40 días porque Jesús fue al desierto durante 40 días de ayuno, meditación y reflexión antes de comenzar sus 3 años de ministerio público. La Congregación para el Culto Divino describe la Cuaresma como un tiempo de preparación para la Pascua, un tiempo para escuchar la palabra de Dios, para convertirse, para prepararse y recordar el bautismo, para reconciliarse con Dios y con el prójimo, y para recurrir con mayor frecuencia a los brazos de la penitencia cristiana: oración, ayuno y limosna. Y estas 3 cosas constituyen lo que se conoce como las 3 buenas obras eminentes: oración, ayuno y limosna. La Cuaresma comienza oficialmente el miércoles de ceniza y termina al comienzo de la misa de la Cena del Señor en la tarde del Jueves Santo. Tradicionalmente, los domingos están excluidos del cómputo de los 40 días de la Cuaresma. Una gran pregunta es: ¿cuándo empezó a celebrarse de esta forma la Cuaresma? Nuestras investigaciones dan que fue en los primeros siglos del cristianismo, cuando se comenzó a celebrar la Cuaresma como un periodo de 40 días de preparación para la Pascua, basado en el ayuno de Jesús en el desierto, y fue formalizado hace 1700 años en el Concilio de Nicea del año 325. La Cuaresma evolucionó de una breve preparación bautismal a un tiempo de conversión, ayuno, limosna y oración, fijando su inicio en el miércoles de ceniza para la Iglesia latina. San Atanasio, en sus primeras cartas, exhortaba a los cristianos de Egipto a adoptar un ayuno de 40 días como preparación espiritual para la Pascua. Luego, los padres reunidos en el Concilio de Nicea hace 1700 años, hablaron de la Cuaresma en sus deliberaciones, lo que indica que debe haber sido una práctica bastante ampliamente aceptada. Este concilio de Nicea en el año 325 fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia que estableció para todos los cristianos la doctrina ortodoxa de la Trinidad. Es verdad que el concilio no ordenó observar la Cuaresma. Lo que sí hizo fue reconocer la existencia de una temporada litúrgica preparatoria de 40 días que precedía a la Pascua. En el Canon 5, el concilio decretó que los sínodos locales debían reunirse 2 veces al año. Una de ellas debería ser antes de la Cuaresma, para que, dejando de lado toda mezquindad, el don ofrecido a Dios fuera intachable. Esta pieza de evidencia parece significativa porque confirma que la práctica de la Cuaresma se daba con formalidad. La Cuaresma no solamente se desarrolla al mismo tiempo que se finalizaba el canon bíblico, sino que también encontramos en esa época el establecimiento de la doctrina de la Santísima Trinidad. Y cabe destacar que ninguno de estos pilares, la Trinidad y el canon, se mencionan explícitamente en la Biblia. Sin embargo, se puede afirmar definitivamente que ambos son antiguas determinaciones de la Iglesia que articulan lo que las Escrituras ya enseñaban con claridad. De esta evidencia histórica debemos concluir que la Cuaresma es una práctica muy antigua y universal de la Iglesia cristiana. La evidencia de su existencia es tan antigua como la del canon bíblico
y la declaración de la Santísima Trinidad. Sin embargo, esto no quiere decir que observar la Cuaresma sea tan importante como el canon del Nuevo Testamento o la creencia en la Santísima Trinidad, ni que la Cuaresma sea tan antigua como estas cosas. Esto se debe a que en la carta número 39 de Atanasio no es el origen del canon bíblico, sino que este concepto existía mucho antes del año 367 y era sostenido evidentemente por los primeros discípulos del cristianismo en el siglo I. Asimismo, la Santísima Trinidad tampoco fue inventada en el Concilio de Nicea. La creencia trinitaria formó parte de la fe cristiana desde sus inicios, después de la resurrección de Jesús. La Cuaresma es una creación del siglo IV. Sin embargo, sus raíces se remontan al siglo II. Por lo tanto, si bien observar la Cuaresma no es tan antigua ni venerable como los otros dos pilares de nuestra fe, es sin duda una práctica muy antigua y muy respetable. Además, vemos que San Atanasio, que fue el más destacado defensor de ambos pilares y un defensor ferviente de la adopción de la Cuaresma, insistió mucho en esto. Y teniendo en alta estima a San Atanasio, podemos considerar esto que él dijo. Él dijo, pero además he considerado sumamente necesario y urgente informarles que deben proclamar el ayuno de 40 días a los hermanos y persuadirlos a ayunar, para que mientras todo el mundo ayune, nosotros, los que estamos en Egipto, no nos convirtamos en el hazmerreír, siendo los únicos que no ayunamos, sino que disfrutamos de esos días. Pero, amados hermanos, ya sea de esta manera o de cualquier otra, exhorten y enséñenles a ayunar 40 días, porque es incluso una vergüenza que cuando todo el mundo hace esto, solo los que están en Egipto, en lugar de ayunar, disfruten de ello. Esto lo escribía San Atanasio. Y varios otros padres de la iglesia, incluidos San Agustín, San Basilio Magno, hablaron sobre la Cuaresma, enfatizando que fue instituida por los apóstoles como un tiempo de preparación para la Pascua, y centraron sus enseñanzas en el ayuno, la oración y la limosna como medios de conversión, penitencia y purificación interior. Por ejemplo, San Agustín consideraba que observar la Cuaresma era esencial y un deber para todos los cristianos. Y San Basilio Magno enfatizaba en el sentido del ayuno y la necesidad de acercarse a Dios a través de la conversión, destacando que los deseos espirituales serían saciados por el mismo Dios. Otros padres de la iglesia enfatizaron el ayuno como una imitación de los 40 días de Jesús en el desierto, de Moisés, de Elías, es decir, como una pobreza aceptada para compartir. Los padres de la iglesia enseñaron que la Cuaresma no es solo privación de alimentos, sino una pobreza aceptada para descubrir el don de Dios y amar al prójimo. Por eso, la iglesia refuerza y propone las 3 herramientas clave para que los fieles se entrenen y entrenen su espíritu. La oración, ¿para qué? La oración para fortalecer la relación con Dios y hacer un examen de conciencia honesta. El ayuno y la abstinencia, que no se trata de una dieta, sino de un ejercicio de autodominio. Cuando te privas de algo lícito, como la comida, el católico busca recordar que no solamente de pan vive el hombre. Y la limosna, que es desprenderse de lo que tenemos para ayudar al prójimo. Es la forma de convertir el sacrificio personal en un beneficio para los demás. La palabra clave de Cuaresma es metanoia, que en griego significa cambio de mente o conversión. No solo arrepentirse de los errores, sino dar un giro de 180 grados hacia una vida más coherente con los valores del Evangelio. En la Cuaresma existen una serie de símbolos litúrgicos y especialmente 2. El color morado, que se usa en las vestiduras del sacerdote y en los altares como signo de penitencia y sobriedad. Y la ceniza, que se recibe el miércoles de ceniza, marcando el inicio y
de la Cuaresma y recordándole al fiel que es sacado del barro y que al barro volverá. Polvo eres y en polvo te convertirás. Con el miércoles de ceniza, que es día obligatorio de ayuno y de abstinencia. Con ese día entramos en Cuaresma, esos 40 días de preparación para la fiesta que es la Pascua, la imposición de la ceniza con lo que comienza la Cuaresma. Recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. Por eso, al imponer la ceniza sobre nuestra frente, el sacerdote dice una de estas dos fórmulas. Una de ellas es: polvo eres y en polvo te convertirás. Y la otra fórmula es: conviértete y cree en el Evangelio. Este es un tiempo de penitencia para mostrarle a Dios nuestro amor y solidarizarnos con su sufrimiento. Pero en este tiempo, ¿cuántos sacrificios podemos hacer? La Cuaresma comienza con el miércoles como muestra de humildad frente a Dios y a recordar que somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. La ceniza en nuestra frente ayuda a recordar que nuestra alma está destinada a ir al cielo, donde viviremos felices por siempre con todas las personas que han amado a Dios y que nosotros amamos. Imitando así a Jesús, tendremos una Cuaresma muy plena y comprenderemos el sentido verdadero de la resurrección de Cristo, de que venció la muerte y que estamos nosotros también llamados a vivir esa realidad. La Cuaresma es un tiempo donde recordamos que Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, preparándose para la misión que Dios Padre le tenía, que era salir y anunciar la buena noticia de la salvación a todas las personas. Es tiempo para nosotros imitar a Jesús y prepararnos para ese gran momento donde Jesús entregó su vida por nosotros para salvarnos y resucitó glorioso para darnos nueva vida. En esta preparación personal a la que estamos invitados en Cuaresma, estamos llamados a incrementar nuestra relación con Dios a través de la oración, es decir, teniendo a Dios muy presente a lo largo de todo el día, conversando con Él, recibiendo los sacramentos de la confesión, la Eucaristía, leyendo a diario una parte del Evangelio y meditándola. Es un tiempo para concientizar nuestra relación con el prójimo, acercándonos a quienes sabemos están necesitados de nuestra ayuda, a quienes hemos tenido alejados y deberíamos estar más cerca, ayudando personalmente a quienes no conocemos, pero que sabemos necesitan nuestra ayuda. En relación con nosotros mismos, es un tiempo para fortificar nuestra alma, practicando el ayuno, haciendo penitencia, en el sentido de hacer pequeñas cosas que nos cuesten por amor a Dios. Pero ese ayuno y esa penitencia no debería ser en general. Hazlo consciente día a día. Ofrece algo que te cueste en el día de hoy, por amor a Dios. En la noche, toma un momento para pensar si cumpliste con lo que te propusiste en la mañana y así, de día en día, vas concientizando tu amor a Dios. Ese amor a Dios y a la Virgen, hazlo visible. Pon en la puerta de tu casa, en algún lugar donde muchos lo vean, una imagen de Jesucristo y de la Virgen, y de esa manera estarás invitando a otros a acercarse a Dios. El primer domingo de Cuaresma es conocido como el Domingo de las Tentaciones y se rememoran las tentaciones de Adán y Eva en el paraíso terrenal y de Jesús en el desierto, después de 40 días de ayuno y oración. El pueblo de Dios está consciente de que Satanás, el tentador, el mentiroso, el demonio, pide que sustituyamos el plan de Dios con el suyo. Este tentador busca que cambiemos nuestra manera de relacionarnos con los demás, ya no como hermanos, sino como antagonistas en lucha por el poder y el dominio de los bienes creados. Y nos somete a una angustia de tener y poseer. En la primera lectura del Génesis se dice que Dios insufla en Adán y Eva el soplo de vida, haciéndolos así semejantes a Él, y los colocó en un lugar preeminente del jardín del Edén. A su disposición tenían todos los bienes y todos los animales creados. Sin embargo, el gran don de esa dignidad y de la condición de felicidad
era que ellos seguían siendo criaturas y su libertad no era absoluta, porque estaba sujeta a la voluntad del Creador, quien les dijo: lo único que les prohíbo es que coman del árbol que está en medio del jardín. No lo toquen, porque de lo contrario van a quedar sujetos a la muerte. Ahí entra en escena el tentador, el demonio, presentado como una serpiente que incita a Eva a desobedecer a Dios y le dice: si comes de este árbol vas a ser como Dios. Y cuando ustedes lo coman, se les van a abrir los ojos, serán como dioses, conocerán el bien y el mal. La narración presenta la tentación con imágenes muy atractivos. El árbol era apetitoso para comer, era agradable a la vista, era deseable para adquirir discernimiento. La seducción es propia de la tentación y a menudo es irresistible. Da la ilusión de que podemos disponer de nuestra vida a nuestro gusto y antojo. Incita nuestra soberbia, nuestro orgullo y presenta una felicidad barata y embaucadora. Eva cayó en la trampa y Adán cayó en la trampa también y comieron el fruto prohibido. Pero el resultado no fue lo esperado, porque entonces se le abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Si se tapan sus ojos, pero para mirar en toda su crudeza la desnudez causada por el pecado que los sacó del Edén y les abre las puertas, no de felicidad, ni las puertas de la divinidad tampoco, sino las puertas de la fragilidad, del dolor y de la muerte. Esas fueron las puertas que se les abrieron. Para Jesucristo, las tentaciones que se prolongaron a lo largo de toda su vida, pero en el desierto se plantearon con gran crudeza, el diablo, como enemigo lúcido que plantea los verdaderos problemas, fue el padre de la mentira que intentó disuadir a Jesús de su misión. Este agente oscuro, el demonio, es tan importante en la vida de los hombres que si se excluye no se entienden los problemas como el mal y el bien, ni mucho menos el Evangelio de Jesucristo. Amigos, el demonio es un ser vivo, creado inteligente, pero pervertido y pervertidor. El demonio se revela contra Dios de un modo lúcido y consciente y encuentra en ese orgullo un gozo amargo y triste al mismo tiempo. En sus tentaciones, el diablo no tratará solamente de investigar quién es Jesús, ni en un juego intelectual habilidoso, aunque lo es, sino lo que tratará es de plantear su propia tentación al hombre que ha sido llamado el Hijo amado y que trae el bautismo de fuego superior al bautismo de agua. El diablo no cree que un hombre pueda amar más allá del amor propio y se lo va a decir claramente a Jesús, no sin engaño, pero sí con métodos capciosos. El Evangelio explica cómo el diablo tienta a Jesús cuando dice: entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, Jesús sintió hambre y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús respondió diciendo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate abajo, porque está escrito: dará órdenes acerca de ti a sus ángeles para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y Jesús le respondió: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todas estas cosas te las daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le respondió: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le darás culto. Amigos, el diablo espera el momento adecuado. Las tentaciones se dan después de 40 días y 40 noches de oración y ayuno. Jesús sintió hambre, estaba agotado, experimentaba las limitaciones del cuerpo. La mente también es influida por el cansancio, el hambre y la soledad.
Satanás escogió el momento más adecuado para tentarlo, aquel en que estaba débil su humanidad. Y aquí, en situación extrema, es donde se verá si Cristo acepta el reto que le va a plantear. Jesucristo, antes de su ministerio público, experimentó la tentación de Satanás, aunque con resultados muy distintos del de Adán y Eva, como dice San Pablo, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos por la gracia de un solo hombre, la gracia y el don de Jesucristo fueron derramados mucho más abundantemente. En las tentaciones de Jesús, el escenario es contrapuesto al del paraíso terrenal, donde hay abundancia de bienes. Es el desierto donde hay carencia hasta lo indispensable para la vida. Y después de 40 días de ayuno y oración, Jesús va a ser tentado. Esta prueba a la que el diablo lo somete se refiere al punto central de su misión de Mesías. Le plantea que atraiga a los hombres al reinado de Dios a través de la riqueza, el poder y la seducción de grandes milagros. Las tres tentaciones son la misma subversión del plan de Dios. La buena noticia de la salvación ofrecida por Jesús sin obligar ni seducir a los hombres con falsos ídolos. Jesús, con la fortaleza espiritual de la oración y el ayuno, superó la prueba, no cayó en el ardid del maligno y cumplió su misión con total fidelidad al plan del Padre. Como la primera pareja humana y como Jesús, también todo ser humano pasamos por tentaciones que responden a un propósito fundamental del demonio, que es desterrar el primado de Dios en nuestra vida y abrirse paso él mismo para dominar el mundo a través de falsos dioses, falsos ídolos, esclavizándonos y sometiéndonos a la muerte para siempre. Satanás pide que sustituyamos el plan de Dios con el suyo, desconociendo que somos hijos suyos y que desafiemos a Dios haciéndonos dioses mágicos a nuestra medida. Si eres Dios, tírate abajo y los ángeles te llevarán en sus manos. Así pensaba él. Pero el tentador, además, busca que cambiemos nuestra manera de relacionarnos con los demás, ya no como hermanos, sino como antagonistas, como personas que luchamos por el poder, por el dominio. Y entonces le dice a Jesús, te daré todos los reinos del mundo. Y también busca cambiar nuestra manera de relacionarnos con los bienes creados, sometiéndolos a la angustia de tener y poseer. Que estas piedras se conviertan en pan. Al ceder a esta tentación, entramos en la lógica diabólica de dejar a un lado a Dios, considerado como algo secundario frente a otras realidades efímeras que aparentan más urgentes e importantes. Como hemos escuchado, el tentador es mentiroso, es astuto, es hábil. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Para convencernos de la bondad de su propuesta, llega al extremo de presentarnos a Dios como nuestro enemigo, que nos pone vetos y que está en contra de nuestra libertad y de nuestra felicidad. Esta tentación del diablo de poner a Dios y presentarlo como nuestro enemigo, como el que nos pone límites, como el que está en contra de nuestra libertad y felicidad, es muy común, aunque no se las reconoce fácilmente, porque no ataca directamente a Dios, sino ataca a su voluntad, a los mandamientos que Él nos ha dado, en particular a las normas morales y éticas consideradas cosas del pasado e imposiciones que merman nuestra libertad. Amigos, vamos a hacer un corte para luego seguir profundizando en este tema que es tan importante y que nos atañe a todos y a cada uno de nosotros. Ya regresamos. Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús.
Quien asume la actitud de libertinaje moral está desconociendo a Dios. ¿Por qué? Porque no se puede pensar que tú crees en Dios si no aceptas también vivir conforme a su voluntad. Los mandamientos son un instrumento para poner límites al libertinaje, a la arbitrariedad, y son expresión del amor de Dios, que Él ha puesto a nuestro alcance para que podamos realizarnos en plenitud como personas. Los mandamientos son la luz que nos ayudan a discernir entre la vida y la muerte. Lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir con nosotros. Esta es la belleza de la voluntad de Dios, del plan que nos lleva hacia la vida plena y la felicidad auténtica. Otros caminos son ilusorios, son espejismos que se fuman frente a las contradicciones y las dificultades de la vida y que nos dejan a la merced del sinsentido, del dolor y de la muerte. Vista en la perspectiva de Jesús, la tentación no es algo puramente negativo. La tentación es una oportunidad para demostrar nuestro sí convencido a Dios, para expresarle nuestro amor y para reconocer con humildad nuestra condición de criatura que libremente y con alegría se acogen a su voluntad y a su amor. El camino a recorrer no es fácil. Por eso, para salir airoso de este combate espiritual, para que nos deje el tentador en paz, como dice en un momento que el tentador dijo, el demonio los dejó. Nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús. Tenemos que abandonarnos con un acto de fe y de amor en los brazos de Dios nuestro Padre y participar de la gracia abundante que Jesús nos ha merecido con su entrega en la cruz y su resurrección. Sigamos a Jesús en esta cuaresma, en el camino del desierto, vivido en la escucha y la meditación de la palabra de Dios, la oración, el ayuno y la caridad. La palabra de Dios nos enseña que Jesús ha vencido al demonio recurriendo siempre a la Sagrada Escritura. Él dijo, está escrito. La palabra de Dios es la que nos brinda la luz y la fortaleza en el seguimiento de Jesús. Hagamos una lectura orante cada día de un texto del Evangelio y veremos resultados increíbles en nuestras vidas. La oración, orar es entrar en un diálogo de confianza, amor con Dios, descubrir su voluntad y tener la fortaleza para ponerla en práctica. Por eso hace falta hacer un desierto en nuestra vida, lograr el silencio interior ante tantas palabrerías y ruidos de nuestro mundo. Lo tercero, el ayuno y la mortificación. Asumamos un estilo de vida sobrio y esencial ante la mentalidad consumista de la sociedad de hoy, y no tanto para cuidar nuestra salud o por motivos estéticos, sino para que nuestra voluntad aprenda a conformarse a la voluntad de Dios. Cuando habla de la caridad, dice que unos ángeles se acercaron para servirlo. Seamos también nosotros ángeles y pongámonos al servicio de los más necesitados, compartiendo con ellos lo que Dios nos ha dado. Iniciemos este camino de conversión, abriendo nuestra vida al Señor, para llegar a celebrar con alegría la luz y la vida de la nueva Pascua. Las tentaciones tienen un sentido de ejemplo para que los hombres venzan las provocaciones del mal. Es un primer nivel no despreciable. Muchos ven en las tentaciones las tres concupiscencias: el desorden de la sensualidad y la carne, la llamada de la soberbia y el orgullo, y la inquietud por el dinero y por el poder. Las respuestas de Cristo aciertan en las soluciones. El espíritu está sobre la materia y debe regirla. La humildad lleva a confiar en Dios y el poder es para servir a Dios y a los demás. De hecho, es frecuente entre los hombres que el primer obstáculo en el que muchos se quedan atrapados sea la sensualidad del comer, del beber o la impureza. Un segundo nivel tienta la soberbia y el amor propio, y viene el ansia de dominar a los demás. Y en un tercer nivel, el mundo, como fin último del hombre, engloba todas las sugerencias del mal cuando se coloca en el lugar de Dios.
Cuando vemos la primera tentación y las tres tentaciones, tienden a quebrar el mesianismo de Jesús, pero hay un nivel todavía que es más profundo. Miren, en esta primera tentación, Jesús tiene cuerpo en su doble vertiente de sentido y de afectividad, y tiene por lo tanto necesidades sensitivas y afectivas. El tentador le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Es decir, haz un milagro con tu poder de hijo de Dios para satisfacer tus necesidades. El pan es el alimento para la vida, pero al satisfacerla se encuentra un placer en la función natural. Jesús nunca dice que eso sea malo. Lo mismo ocurre con la procreación, que añade a los efectos del cuerpo la satisfacción del afecto. Nada dice el texto de la extensión de la tentación, pero entre los hombres estas cuestiones son universales. Jesús añade la dificultad del ayuno y del celibato, prescindiendo libremente del uso legítimo de tendencias corporales y afectivas por un amor más alto. Ahí incide la tentación. Transforma el gozo natural en amor propio. Beneficiante, búscate en algo tan natural como estas satisfacciones. ¿O acaso son malas? La respuesta de Jesús es clara: no son malas, pero Jesús le dice: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Si el diablo le hubiera propuesto algo ilícito, Jesús lo habría tenido que rechazar de forma obligada. Pero en esta primera tentación, Jesús rechaza algo que en sí no es malo, pero se trata de vivir un amor que va más allá del amor propio y de la satisfacción que producen cosas buenas. Y rechazarlas, decir que esas realidades sean malas y pecaminosas, aunque deben someterse a un amor superior. Por eso no se trata solo de superar la gula, la impureza, sino de vivir un amor espiritual superior. De hecho, el Hijo de Dios es sobrio, con naturalidad, y conviene que no tenga descendencia según la carne, sino solamente según el Espíritu. El amor al Padre y a los hombres debe estar por encima de todas las cosas, que en otros son buenas y santificantes, pero a Él se le ha pedido aún más. El amor a su misión debe ser superior al tirón de los sentidos y de la afectividad, incluso del deseo de tener una descendencia humana. Jesús respondió con una palabra del libro de la sabiduría, en la que señala que el placer de los sentidos no es malo dentro de su función natural, pero no es todo. El amor sensitivo y afectivo son buenos, pero existe el amor espiritual. El que ama con este amor espiritual supera las atracciones de lo sensible, sin decir que sean malas, aunque pueden serlo por desorden o por exceso. El primer combate concluyó, aunque la tentación acechará a Jesús toda la vida, especialmente en la cruz, donde el dolor fue máximo. El amor de verdad pudo más. Aceptar la tentación es ir contra el mismo Dios. Jesús le respondió al demonio: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero amigos, ¿es posible tentar a Dios? Sí, no porque Dios pueda pecar, que eso es imposible, sino en el sentido de que Él se decida a cambiar su proyecto de salvación. La tentación esta vez se dirigía a que Jesús rechazara el camino más difícil, que era el camino del dolor, de la muerte, del sacrificio. Y el demonio le estaba proponiendo usar un medio de salvación evidentemente sobrenatural que prácticamente le iba a asegurar el éxito entre los suyos. Era otro camino de salvación, sí, pero menos revelador del amor. Y Cristo, el Hijo, elige la sabiduría del amor del Padre, rechaza el camino del triunfo humano, lejos del camino de la humildad, tan rodeado de piedras, persecuciones, insultos y muerte. ¿Acaso no puede arrasar a todos los perseguidores y aplastarlos como gusanos? Claro que sí puede, pero el camino humilde permite encontrar excusas a los díscolos y tratarles con misericordia, aunque con la estricta justicia solo merecerían castigo e ira. No tentar a Dios es confiar en su misericordia y su decreto de salvación del hombre a través de un sacrificio perfecto, oculto a los ojos de Dios.
La tercera tentación es aún más honda. Jesús se proclamará, como había sido profetizado, Rey de justicia, de paz, de prosperidad, de victoria, y ahí incidirá la seducción. Dice así el Evangelio, que de nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todas estas cosas te dará si postrándote me adoras. Puede parecer un acoso alocado, pero es una tentación donde la frialdad de la astucia diabólica es mayor y la lucha es más frontal. El demonio le está proponiendo un reino donde impere la justicia, la ley buena, la paz, y le dice, somos inteligentes, podemos organizar un reino de justicia, toma el poder político, impón un reino en el que todos puedan y deban ser justos y así podrán alcanzar la salvación que tú propones. Eso no está fuera de tus posibilidades, el organizar un movimiento que llegue más lejos que lo que realizó un hombre como Alejandro Magno. Y ante los ojos de Cristo empezaron a desfilar los reinos humanos que se han sucedido en la historia desde las formas de organización más rudimentarias y primitivas en las que tantos hombres sobrevivieron mal viviendo hasta las grandes como Babilonia, China, India, Persia, Grecia, Roma. Y el esplendor de esos reinos refulge lleno de gloria. ¿Será posible hacer algo mejor? ¿Es posible más? ¿Es deseable para unos hombres que suspiran por la paz, la justicia, la libertad y la prosperidad? Si además es un reino religioso, mejor que mejor. Será nada menos que el reino de Dios entre los hombres. Dios en las leyes, en la economía, en el arte, la ciencia, la convivencia, las familias y toda la organización humana. Pero hay dificultades que el diablo oculta y no en vano será llamado por Jesús príncipe de este mundo. Es fácil que los poderosos con el poder se cieguen, se sirvan a sí mismos, se mundanicen en todos los sentidos de las palabras. Pero sobre todo, se trata de que los hombres conviertan su corazón, que el reino de Dios anida en su interior y después se transmita a lo exterior. Dios respeta la libertad de los hombres, no quiere imponerse desde arriba, sino desde el amor personal. La respuesta de Jesús fue tajante y fue más tajante que en los casos anteriores. Y les respondió, apártate de mí, Satanás. Ya no puede soportar Jesús más la insidia y hace un acto de acatamiento a la sabiduría amorosa del Padre. Dios sabe más. El reino será realidad en los que quieran. No será quitada la libertad a los hombres. Cierto que la pueden usar para burlarse de Dios, pero siempre tendrán al alcance la misericordia de Dios. El reino se realizará en cada corazón y a través de cada hombre en su actividad humana, y de ahí todas las estructuras humanas. La existencia del pecado obstaculizará la justicia y el progreso, pero al final el Padre lo enviará como rey y como juez para los que quieren, mal o bien, la libertad. Esta es la grandeza humana y la sabiduría de Dios Padre. Es difícil aceptar la libertad, pero sin ella es imposible el amor. Y en este reino es esencial hasta el punto de que no hay justicia posible sin libertad. Todo el engaño de la tentación está ahí, suprimir el amor de la creación y rechazar el amor de Dios, cuya gloria es la venida amorosa del hombre, no un engreimiento soberbio del que quiere ser admirado, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le darás culto. Este es el reino de Dios, la justicia de Dios entre los hombres y el que ellos veneren y acaten la perfección del amor divino. El Evangelio continúa diciendo, entonces lo dejó el diablo y los ángeles vinieron y le servían. Es el primer triunfo en la primera batalla en el interior de Cristo y venció. Los ángeles que también habían vencido se alegran con el triunfo del hombre y lo consuelan. Pero la suerte estaba echada. Las batallas seguirán de un modo casi continuo hasta el final, especialmente en la pasión. Amigos, el diablo se atreve a tentar donde no hay abundancia, sino donde hay carencia de lo indispensable. La tentación es una ocasión para optar entre el amor verdadero de Dios o el amor engañoso y fugaz del diablo.
El diablo busca acabar con el plan de salvación del Padre, con un plan de maldad y muerte. El ídolo ante el cual hay que sacrificar todo se presenta con el rostro del más poder, la soberbia, el consumismo. Las tentaciones ocurren durante toda la vida. Por eso, la conversión no es de un momento, sino es un proceso continuo de toda la vida para volver día a día nuestro corazón hacia Dios. Oración, sacramento, especialmente la confesión y la Eucaristía, la lectura de la palabra de Dios, son las formas de blindarnos contra las tentaciones, lograr tener la claridad que se necesita para poder vivir de acuerdo a lo que Dios le pide a cada uno y empezar a vivir una vida de total felicidad. Tal como lo dijo ese célebre escritor inglés llamado Chesterton, que vivió un profundo pesimismo y empezó a dejarse llevar por las ideas del ocultismo, hasta que conoció el catolicismo, que de acuerdo a él lo hizo descubrir la verdadera libertad, que no está en hacer lo que uno quiere, sino que la verdadera libertad es tener un mapa para no perderse. Para Chesterton, al alejarse del mal, encontró un hogar en el cristianismo, el único lugar donde se puede ser libre de la esclavitud de ser hijo de su tiempo, y vio la vida como un regalo, lo que transformó su carácter en uno de los más alegres de la literatura inglesa. Y eso porque conoció a Dios y se convirtió. O como el caso de Edith Stein, esa filósofa judía alemana que pasó años en el ateísmo buscando la verdad a través de la ciencia y el intelecto, hasta que leyó la vida de Santa Teresa de Jesús. Ahí entendió que la verdadera felicidad está en entregarse por completo a Dios. Por eso entró en la congregación de las Carmelitas, se hizo católica, se hizo monja con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. También le sucedió al famoso periodista y escritor italiano Vittorio Messori, cuando leyendo los evangelios para escribir un artículo, sintió que Dios lo había asaltado intelectualmente, dándole una certeza histórica que hizo que se convirtiera, se alejara del escepticismo y se diera cuenta que la felicidad es saber que la vida tiene un destino eterno y que cada acción cuenta para Dios. O también, como dijo el más famoso converso, el que llaman el converso por excelencia, San Agustín, que resumió su sentimiento de haber perdido el tiempo en el mal antes de encontrar la verdadera felicidad. Y dijo: Señor Dios, tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Amigos, las tentaciones entran por las grietas de nuestras debilidades y cuando buscamos la conversión empezamos a ver el pecado, la desobediencia a Dios como algo que aleja de nuestra verdadera felicidad. De ahí la necesidad de purificar nuestra vida y vivirla, sobre todo la vida espiritual, con mucha disciplina. Acordémonos de lo que dijo el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Con las tentaciones de Jesús en el desierto comienza la Cuaresma, uno de esos tiempos litúrgicos que más ha marcado la historia, la vida y la espiritualidad de la Iglesia de todos los tiempos. Desde que la comunidad cristiana comenzó a organizar el año litúrgico, siempre ha considerado la centralidad de la celebración de la Pascua y ha privilegiado su correspondiente tiempo preparatorio. Aunque a lo largo de la historia ese tiempo ha sufrido modificaciones en su concepción, en su expresión, en su extensión, siempre han permanecido unas constantes fundamentales. Para la fe católica, la conversión no es un evento de una sola vez, es un proceso continuo de volver el corazón hacia Dios. Esta dinámica es fundamental para blindarse ante las tentaciones y tener la claridad necesaria para poder vivir la misión personal que Dios nos encomienda. La conversión es, en última instancia, ese sí diario que nos permite decir como los profetas: aquí estoy, Señor, envíame.
Sin ella, la tentación nos distrae y aleja, haciendo que cada vez más nuestra misión en la vida se vuelva una carga pesada en lugar de una vocación liberadora. Cuaresma es un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver continuamente a este misterio con la mente y con el corazón. De hecho, este misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y en la medida en que lo abracemos respondiendo de modo libre y generoso. Concluyamos con las palabras iniciales del mensaje del Papa León XIV, cuando dice que la Cuaresma es el tiempo en que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y las distracciones cotidianas. Palabra, todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra de Dios, cuando la acogemos con docilidad de espíritu. Existe, por tanto, un vínculo entre el don de la palabra de Dios, el espacio de hospitalidad que le ofrecemos y la transformación que ella realiza. Por eso, el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor, para renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Amigos, la palabra de Dios es el don que guía nuestra historia, que convierte y manifiesta el camino de la libertad para cada uno de nosotros, para llevarnos a la felicidad más plena. ¿Por qué? Porque con Dios siempre ganamos. Orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu innegable protección. Mensajeros